Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar que más compañeros se acoplen al aula. Vamos a darle chance, hasta hay 5 más o menos. ¿Recibieron los resultados de sus parciales? Parece que nadie no me escucha. Vamos a guardar un ratito más entonces. Que se incorporen más alumnos. Bueno, en honor a los que ya están ahora, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta clase del día de hoy, lunes. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Pudieron recibir sus notas de parcial del jueves pasado? ¿O no recibieron? Estuve corrigiendo. Hay algunos casos especiales en los cuales ya tuve que ver su situación. Sí. Sí, exactamente. Hubieron casos en donde no hicieron los traslados de saldo. Esos fueron sí, eh, respectivo a, no sé si detalladamente les llega su corrección, pero yo realizo la corrección y tienen que ver en el área de comentarios para saber cuáles fueron los errores exactamente. En realidad, la mayoría tuvo más error en el traslado de saldos en el flujo de caja. Lo hicieron solamente en septiembre, otro puso solamente en octubre y nos fue arrastrando ese saldo los meses posteriores, ¿sí? Al mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tendría que haber trasladado esos saldos, ¿sí? Otro caso fue que la gente calculó mal la compra al contado, calculó encima de ventas y no encima del importe de la compra, ¿sí? Eso también fue uno de los errores más eventuales, ¿sí? Y otras cuestiones, quiero que entren en la plataforma y vean bien también la corrección de sus exámenes, porque hay algunos que casi no lograron el puntaje en cuanto a falso y verdadero, ¿sí? Hubieron gente que perdió puntos en falso y en verdadero y también perdieron puntos en la cuestión de selecciones, ¿sí?
de acuerdo al tipo de control. Les recuerdo que ese material estaba disponible en el área de clasificación de presupuesto, en ese Power estaba todo lo que salió en la parcial. Así que en cuanto a la parte teórica. En cuanto a la parte práctica, hubieron gente que sí lograron todo el puntaje, sí, hubieron gente que sí alcanzó el puntaje requerido, sí, los totales de puntos, pero no hay aplazados tampoco. Estoy muy conforme con la evaluación que tuvimos. Ahora quiero, bueno, eso es lo positivo, ¿verdad? Ahora quiero mencionar también que algunos puntos a tener en cuenta a la hora de realizar una parcial, gente. Esto es una evaluación que es prácticamente el 25% del total de su calificación, ¿sí? Y hay que tomarlo un poco más en serio, ¿sí? Porque recibir parciales con adjuntos que no corresponde al cálculo, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo una parcial, tenemos que prepararnos, gente, ¿sí? Si bien el horario ya no es horario laboral, ¿sí? Porque ya es 19 a 22 horas, ¿sí? Entonces, son 3 horas. Entonces, tratar de prepararnos, ¿sí? Y yo no voy a estar haciendo valer lo que son su archivo sustento si no tiene nada que ver con lo que es la materia. Imagínense, son 15 puntos los cálculos, ¿sí? Entonces, lógicamente no le va a valer los 15 puntos si es que no presenta el respaldo, ¿sí? Porque cada parcial va a ser presentada con el debido respaldo, ¿sí? De los cálculos que ustedes hicieron, ¿sí? Y allí, por ejemplo, hay que atender también que el archivo que envían no tiene ningún virus, ¿sí? Ninguna cuestión allí que impida la entrega o muchas veces que descargue a modo, porque he descargado archivos que está dañado, ¿sí? Es un archivo dañado. Entonces, tengo 2 alumnos que tuvieron esa situación, entonces por favor, gente, seamos más responsables a la hora de entregar nuestros archivos, ¿sí? Si no, me voy a ver en la opción de hacer al estilo, entregar el examen y ustedes tienen que hacerlo manualmente, todo manualmente y escanear y alzarlo manualmente. Esa es la única solución porque no puedo considerar ante esa situación el archivo que está dañado como sustento, ¿sí? Entonces, hay que tomar más en serio, gente. Y hubieron gente que no rindió también, hay que ver esa situación, ¿sí? Respectiva con cada alumno, ¿verdad? Pero a modo de recomendación le digo que se preparen, gente, para el examen, porque estamos a 3 clases. Hoy y después de 2 clases más y es ya el examen. O sea, justamente el 26, hoy es el 16. Entonces, seamos conscientes, ¿sí? Por favor, porque esto yo después lo archivo, lo junto todos los trabajos que ustedes realizan y lo llevo a académico. Si tengo que imprimir los trabajos y llevar a académico, ¿sí? Entonces no se puede, gente, no considerar algo que no está, ¿sí? O que es un archivo que no, un documento o otro cálculo que no tiene nada que ver con lo que se está solicitando. Eso nomás lo que trato siempre de que seamos un poco más responsables en eso y más serios, ¿sí? Y también a modo de considerar también que ya estamos a 3 clases, les pediría por favor, si es que pueden, ya ir entregando todas las personas que tienen tareas retrasadas, ¿sí? Por favor, acá voy a ver un poco quiénes serían. En este caso, por las cuestiones de tareas, sería Ramón Hortellados, está en línea, ¿no? Luego tengo María Magdalena, estamos a 10 días del final. Luego tengo Celso Germán Martínez. ¿Está Celso? ¿No?
Luego Iván Colmán. Iván. ¿Qué pasó, Iván? Hay todavía trabajos pendientes. ¿Estás en línea, Iván? Sí, profe. Iván, trabajos pendientes. Estoy en eso, profe. Sí, porque ya estamos a 10 días y son trabajos, incluye los foros. Todos los foros tienen puntaje, gente. 2 puntos en foro, por favor. Vamos a ponernos al día con las tareas, ¿sí? Ya me están también pidiendo informe de las tareas que ustedes van presentando, ¿sí? Y hay gente que no presentó todavía ninguna tarea. Otra cuestión también. Profe, el foro se puede Iván, todavía. ¿cómo? El foro se puede todavía. El foro voy a estar habilitando para que puedan realizarlo ahora mismo. Voy a habilitar si es que hay alguno que no tiene, que no hizo foro. Creo que la mayoría no hicieron foro. Y voy a estar habilitando eso hasta el 26, gente. Entonces, para que usted... Dale, profe. ¿Sí? El tema de la calificación de la parcial a mí no me aparece, no sé qué parte tengo que entrar para ver, porque entro y aún no está la calificación, me parece. Sí, Irma, tu caso es especial. Voy a estar viendo por el archivo adjunto que habías entregado. En tu caso, voy a estar viendo con académico esa parte y también el de Iván. Iván, tu archivo estaba dañado, el archivo que presentaste en el sustento de la parcial. Iván, el archivo... Y tengo que hacer a mano entonces, profe, y alzar otra vez, ¿cómo? Yo lo que necesito es que me envíes ese archivo porque comparto y te puedo mostrar inclusive aquí, voy a mostrar, inclusive que el archivo es un archivo dañado, ¿sí? Entonces necesito ese tu archivo respaldatorio, si no va a ser imposible calificar, ¿sí? Tengo 2 casos así, entonces para poder calificar necesito ese archivo, Iván. El correcto, por favor, el no dañado. Podría ser, Bueno, profe, no hay problema. o si no, no voy a calificar. ¿Eso ¿Sí? tengo que alzar en la plataforma o cómo hacemos, profe? Sí. Excepcionalmente voy a habilitar y que alce allí en plataforma, porque si no, no voy a poder evaluar y automáticamente quedan aplazados con el puntaje que tienen nada más, ¿sí? Entonces, Irma y Iván van a tener que alzar eso allí de manera a que pueda yo calificar, ¿sí? El documento Dale. respaldatorio, o si no va a ser imposible. Por favor, gente, atiendan. Si esto sucede en el examen, yo no sé qué va a pasar, porque parcial, por ejemplo, es un poco pasable en el sentido de que lo solucionamos internamente. El examen final ya nos caen de arriba, gente. Y si ya se cierra el cuestionario y ya es imposible que puedan volver a presentar cualquier situación o cualquier error que hayan cometido allí dentro. Ya queda eso grabado prácticamente. Bueno, está bien. Voy a compartir entonces la plataforma ya que me están solicitando aquí. Voy a compartir entonces. A ver. A ver. Voy a compartir entonces con ustedes la parcial que me están... Luz me está preguntando el tema de la parcial. Bueno, aquí dentro de la plataforma yo puedo ver todo lo que... Y atiendan, gente, que hay
Yo no limité los intentos, pero hay gente que intenta más de una vez y recuerden, el último intento es el que se va a tener en cuenta, ¿sí? Los intentos anteriores quedan totalmente fuera de la puntuación respectiva. Aquí yo tengo 15 intentos, ¿sí? Entonces voy a ir a esos intentos. A ver, Luz. Luz, aquí podés ver, Luz. Aquí tuviste un error en uno de de las preguntas, el falso y verdadero, ¿sí? No te puntuó, ¿sí? Y aquí 13, hay que ver. A ver un poco. Aquí tenés, era esto. Y aquí está el comentario, Luz. Sí, calculaste el 50% calculaste en base a, no fue calculado en base a las compras. Y luego eso se trasladó en el tercer cuadro, por ello no salieron los montos exactos al final del cuadro, ¿sí? El cálculo del 50% en compras, lo que fue calculado erróneamente, y por eso el saldo final en el siguiente cuadro, recuerden que es correlativo, esto es lo que fue descontado. Esos serían 2 puntos, y aquí en tu falso y verdadero tenés uno errado, ¿sí? Entonces por ese motivo es que tenés ese puntaje, ¿sí? Aquí, por ejemplo... Profe, yo hice 2 intentos, profe, y creo que el segundo hizo un poco más. No sé si ese fue el que me valió, profe. Sí, sí, realmente que aquí, por ejemplo, sí, aquí, por ejemplo, tu error, en el cálculo no hay error, Aldo, el tuyo. El tuyo, la cuestión aquí es que te valió solamente, hay 0 puntos que tenés, y de los totales de los 5 se ve que en el PAREA 2 hiciste equivocado. En realidad no hay error en el cálculo, sino error en lo que son los falsos y verdaderos y en el PAREA, de elegir los principios, ¿sí? Allí está el error. En el cálculo el tuyo no había error, Aldo. Sí, Aldo profe. González. Sí, en eso fueron los... no sé si ustedes descargaron todos los pobres, en el pobre de clasificación se hallaba lo que es la cuestión de los cálculos, de los clasificación de principios, ¿sí? Bueno, alguien más acá, y Iván, por favor, si tu sustento, ¿sí? Eso por favor, para Iván y Irma. Voy a habilitarles para que puedan entregar, ¿sí? Bueno, una cuestión, gente, que hay gente que no pudo terminar tampoco su cálculo. Esa es otra cuestión, que entregó un cálculo inconcluso. Entonces, dado eso, se le evalúa el proceso, hasta dónde ha llegado, porque son 5 puntos cada cuadro, ¿sí? Y entonces, por cada error, lógicamente que se le descuenta el punto respectivo, pero en el caso de que no termine los cuadros, se le descuenta el total de puntos de ese cuadro que no realizó. Si hizo el último cuadro, no hizo el último cuadro, entonces pierde totalmente esos 5 puntos, gente, ¿sí? Si yo llegué hasta el cuadro 2 y no hice el cuadro 3, no me puede valer el puntaje, ¿sí? Entonces, allí hay una cuestión también de tiempo. Hubieron gente que entraron casi media hora después de la parcial. Yo no sé cuál será su horario o demás, pero en realidad tenemos que tener en cuenta de que son cálculos que no podemos improvisar, ¿sí? Y nos toma tiempo, por eso se habilitó 3 horas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no entro en tiempo, después no puedo terminar mi parcial, alzo como están mis cálculos, no puedo luego reclamar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad yo no aproveché el tiempo que se me dio. Entonces, es por ahí. Tampoco puedo evaluar algo que no fue presentado, ¿sí? Entonces, va directo el descuento en el puntaje, ¿sí? Es una cuestión también que hay que atender, gente, en cuanto a lo que es la disponibilidad de tiempo que tenemos. Gracias a Dios no hay gente que está aplazada.
Estoy muy contenta con el resultado de la parcial, ¿sí? Porque hubieron gente que lograron el total de puntos, hubieron gente que presentó muy bien o sea, que rindieron muy bien. En promedio general estamos en un promedio de 21.8, eso es bastante positivo, ¿sí? Y les felicito a todos ustedes que pudieron realmente concretar esto, y que le felicito también a las personas que están tomando en serio también su formación, porque esto, gente, le va a servir para un futuro, para cuando ustedes quieran hacer su mismo presupuesto ustedes mismos, ¿sí? Entonces, les insto a que sigan capacitándose, sigan también participando dentro del aula, ¿sí? Yo no puedo, estamos a nivel universitario, gente. Parece que a veces nos olvidamos de eso. Y yo no puedo estar atrás de todo el tiempo diciendo quiénes tienen que hacer su tarea y quiénes no. Yo directamente ya en el momento de que pase esto, ¿sí? Tenemos 10 días, pasa esto y bueno, cómo está en la plataforma se le evalúa y cómo está se pasa ya la nota. Ya no hay vuelta atrás. Así que tenemos 10 días para poder concretar. Todavía tenemos solamente un presupuesto más que realizar. Se realiza ese presupuesto y se cierra la materia y ya con el examen final, ¿sí? Y el examen final pueden salir cualquiera de los presupuestos, puede ser presupuesto de caja, puede ser presupuesto de ventas y puede ser este último presupuesto que vamos a realizar, que tampoco va a ser muy amplio, ¿sí? Por atendiendo el horario que manejamos. Y entonces le insto a que aprovechen, ¿sí? La gente que no está al día con su tarea, pónganse las pilas, ¿sí? Porque esto ya no hay vuelta atrás. Una vez que cierra esto, ya chao, ¿sí? Ya nos quedamos con la nota que nos quedamos, ¿sí? Sí, hiciste, pero no todos los meses. A ver. Ah, no, es otra alumna. Ok, voy a ver un poco. Es Nilda. Nilda es Espínola. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver un poco. Bueno, a ver. Nilda. Ah, un punto nada más. Nilda, vos perdiste un punto nada más en... Un punto nomás perdiste en el cálculo. Los puntos que perdiste más fueron en los principios, que valía 5 puntos, de los cuales nomás lograste 2, y también en lo falso y verdadero, que lograste XX, sí, que no llegaste, porque ¿qué pasa con lo falso y verdadero? Esto las respuestas ya están cargadas y esa inmediata genera, ¿sí? O sea, las respuestas son cargadas y automáticamente el sistema lo evalúa de acuerdo a lo que se presentó como respuesta correcta. Bueno, vamos a ver entonces 14. A ver un poco qué fue. Omitiste el arrastre de saldo en el último cálculo. Vamos a ver un poco. Vamos a ver. Sí, Nilda. Vos pusiste solamente 10 millones en septiembre y no arrastraste el 28 millones a octubre, a noviembre y a diciembre. Ese fue tu error, un solo error. Solo pusiste en septiembre 10 millones y no arrastraste después. A ver un poco, voy a dejar de... Voy a compartir aquí. Dale, profe, ya entendí qué es lo que pasó. Aquí es. Estaba en la duda. Sí, ya. Este 28 tendría que estar acá y la sumatoria de esto tenía que estar acá y la sumatoria de esto tenía que estar acá. ¿Sí? Sí. Eso es lo que te desconté en los cálculos. Pero en realidad, ¿sí?
Yo me confundí en esa última parte, porque en Sí, el tipo, los datos que nos diste decía saldo final de sí, septiembre de 10 millones. Y en el sí. coso no salía saldo inicial, no salía los saldo final. Esa parte es lo que yo me confundí. Ah, te confundió esa parte. Y porque en el coso yo tenía inicial y en el coso el otro tenía final, que decía, en el Sí, ejercicio. sí. Entiendo, entiendo, sí. Y sí, en realidad ese saldo lo tendrían que arrastrar desde septiembre a octubre, a noviembre y a diciembre, como siempre lo solíamos hacer. Y si era en diciembre, se le ponía directamente en diciembre. En este caso era desde septiembre. Septiembre se suma y ese saldo se pasa a octubre. De octubre el total se pasa a noviembre y el total de noviembre se pasa a diciembre. O sea, desde septiembre iban a hacer porque decía a inicio. Si decía a fin, iba a comenzar recién en octubre. Si se traslada directo a octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Entonces ahí nomás está la diferencia que a lo mejor le confundió a algunos, ¿sí? Pero en realidad hubieron algunas confusiones en cuanto a los cálculos del segundo cuadro y del cálculo final, ¿sí? Si bien nosotros habíamos sumado las ventas pronosticadas, eso yo no desconté ningún punto, nada, en cuanto a la sumatoria allí, porque habíamos sumado en realidad, pero en realidad lo consideré a todos porque lo habíamos desarrollado así en clase, entonces sería lo correcto en cuanto al cálculo del primer cuadro. En el segundo cuadro hubo una cuestión allí que calcularon sobre las ventas y no calcularon al contado sobre las compras. Ese fue uno de los principales errores. Y también hubieron gente que incorporaron todos los meses los sueldos y salarios y hay gente que no incorporó algunos meses, no sé si se les pasó, pero no incorporaron los sueldos todos los meses y eso todos los meses hay que incorporar, ¿sí? Igual que agua, luz y teléfono todos los meses, ¿sí? Hubieron gente que no incorporaron todos los meses, ¿sí? Entonces allí también juegan contra al no presentar tal cual, ¿sí? Y otra cuestión fue también el arrastre de saldo en el último cuadro. El arrastre de saldo muchos no lo hicieron, sí, eso también restó punto. Hubieron gente que no incorporó también su total, el total era errado, sí. No sumó todas las celdas o vio algunas celdas, la primera celda, entonces al hacer el total allí, el, era un total errado. Entonces allí es lo que jugó en contra también no sé si se apuró en sumar, pero jugó en contra que los saldos al final no eran los correctos, por más que en la planilla sí estaban los montos, ¿sí? Entonces, son unas cuestiones a veces que nos juegan en contra muchas veces en cuanto a lo que es la precisión, pero es normal, ¿sí? Es normal, pero como les digo, no es en realidad el resultado que hubiese salido, pero corregí por proceso, gente, no se preocupen, corregí por proceso, entonces cada cuadro tiene 5 puntos, si tiene algún error en el cuadro es descontado nada más ese error de ese cuadro, no es descontado todo en los cuadros ni porque no salió como es el total final, entonces ya descuento todo. Profe, ¿Sí? ¿y el trabajo grupal también lo corregiste? El trabajo grupal, hay gente que no tiene grupo, eso también es una cuestión. Aquí hay gente que no tiene grupo, que no se está inscribiendo, no se me está incluyendo dentro de la plataforma Zoom y es un poco difícil corregir todo de una. Voy a corregir todo pero voy a darle chance un poco más a esa gente que no tiene grupo, de manera a poder también darle la oportunidad de que se ponga al día, pero para la clase siguiente ya van a estar corregidas prácticamente todas las tareas, gente.
porque ya prácticamente estamos y allí la próxima clase ya le voy a dar también el resultado total de los puntos, porque ahora tengo una planilla, pero todavía no está actualizada en cuanto a la entrega, ¿sí? De ustedes, ¿sí? Entonces, primeramente voy a hacer hincapié a la gente que todavía no entregó todas las tareas y después para la siguiente clase ya voy a estar dando ya los totales para que ustedes ya sepan con qué promedio estimativo van a presentarse ya en su examen, ¿sí? Bueno, aquí ya contesté casi todas las consultas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces en la clase. El día de hoy he preparado una cuestión que identificación y el control de lo que tengo. ¿Qué significa eso? Sabemos que estamos en control presupuestario y para poder hacer un presupuesto de producción, siempre tenemos que tener en cuenta que yo tengo que tener un inventario real, ¿sí? Físico, de conteo, siempre, tanto de materia prima, gente, como también el inventario de lo que es ya el producto terminado. Pero en cuanto a lo que es materia prima, es vital hacer eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Es que cuando hablamos de control presupuestario, estamos hablando de que yo tengo que estar controlando mi materia prima para que no me falte. ¿Sí? No me falte esa materia prima para yo poder realizar ese producto, ¿sí? A fin de que yo pueda realmente lograr los objetivos que me tracé inicialmente dentro de la empresa. Recuerden que entonces es la función del control presupuestario. Es que yo tengo en mi inventario, tengo que tener de manera constante un control exhaustivo de cuánto tengo, ¿sí? Cuánto tengo y cuánto voy a comprar. También tengo que tener un control exhaustivo de cuántas mermas, y esto me estoy refiriendo a mermas en cuanto a descomposición de los productos, descomposición de la materia prima, dependiendo de qué tipo de materia prima sea, ¿sí? En depósito, ¿sí? Entonces, de manera a que yo también eso lo dé de baja y tenga realmente un inventario real de lo que tengo, porque a partir de las unidades que voy a producir, siempre tengo que tener como un programa de lo que es mi inventario para saber si tengo disponibilidad suficiente de materia prima para realizar las unidades pronosticadas, ¿sí? Recuerden que vamos a hacer un presupuesto con ventas pronosticadas, pero en unidades. O sea, va a ser diferente que en el caso anterior que los realizábamos directamente sobre montos. Recuerdan que nosotros las ventas proyectadas eran sobre montos. Ahora vamos a hacer sobre unidades a producir. Entonces, cada unidad a producir va a tener un porcentaje, ¿sí? Al cual yo quiero llegar en ventas. Por ejemplo, si tengo 480 unidades de un bien o de un producto, yo quiero aumentar el primer trimestre, por ejemplo, en 18%. Y las unidades van a ser las que vamos a estar calculando en porcentaje, ya no los montos, ¿sí? Y hay que tener bien en claro que vamos a tener en cuenta el inventario inicial y el inventario final, ¿sí? Todo inventario inicial y todo inventario final al cual yo quiero llegar, ¿sí? Y entonces ahí es lo que juega un papel importante el control presupuestario, porque yo voy a tener que estar controlando cuánto tengo, ¿sí? Si me va a faltar o no me va a faltar, ¿sí? Y cuánto es lo que necesito, ¿sí? Para producir esas unidades. Entonces, mi materia prima no tiene que faltar. Y dentro de mi planilla ya va a saltar en rojo cuando tengo un faltante o alguna merma, ¿sí? De algún bien o de algún producto
que es necesario para la producción, entonces ya me salta en rojo. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que subsanar ese faltante de forma rápida, a no ser de que no pueda cumplir con mis ventas pronosticadas, que están en un porcentaje y que están en una cantidad ya preestablecida. O sea, ¿qué pasa? Que según las políticas, ¿esto dónde inicia? En el plan estratégico. Vamos allá en la primera clase. El plan estratégico es el plan en donde se establecen las políticas de inventario, las políticas de compra, las políticas de venta, ¿sí? Entonces, a partir de allí, yo llevo el control de mi inventario, de mi materia prima y de los productos que yo necesito para la producción, ¿sí? Yo no puedo estar improvisando en eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer una herramienta prácticamente básica en cómo controlar eso, ¿sí? A partir de las cantidades a ser producidas y también a partir de lo que es de repente el inventario, ¿sí? Que dispongo. Porque siempre juega el papel primordial el inventario. ¿Por qué? Porque es de allí donde yo voy a proveerme mi depósito de aprovisionamiento, ¿sí? El depósito donde yo tengo mi materia prima. Entonces no me puede faltar. Y eso es lo que a eso queremos llegar para el cierre de esta materia, ¿sí? Entonces, hoy yo voy a compartir con ustedes algo sencillo y rápido, a modo de tener una noción básica de lo que es un sistema de planificación y control de un inventario. ¿Ven bien la imagen? Planeación y control de inventarios. ¿Se ve bien? ¿Me Sí, confirman? ¿Sí? Bueno. Ok. Aquí hablamos de la administración de los materiales. Recuerden que hay una combinación aquí en nuestra materia, que es la planificación y el control. Y ahora lo vamos con el enfoque de administración de materiales, ¿sí? ¿Y qué es la administración en realidad? En realidad se puede definir un conjunto de técnicas. Es más al área técnica, el área, digámosle, táctica ya de la empresa, no estratégica ni operacional, sino táctica de la empresa, ¿sí? Porque hablamos de administración de materiales, ¿sí? Entonces podemos definir que es un conjunto de técnicas que nos permiten controlar el flujo de materiales de la organización, desde que se reciben los insumos hasta que se entregan los productos terminados a los clientes. Esto le va a sonar mucho como logística también, pero tiene todo que ver en realidad, porque si no administramos bien los materiales, es muy difícil también llegar al objetivo. Si ven esta imagen aquí, se fijan las cajas, ¿sí? Y ahí están, donde están todos los tipo góndolas, ¿sí? Y están ordenadas. Imagínense así, ¿verdad? Y que tenemos que tener un control de cuánto estamos teniendo y cuánto necesitaremos, ¿sí? Y en qué periodo de tiempo. Entonces es vital el control de esto para yo poder producir en realidad. Porque si no conozco o desconozco o no tengo un control exhaustivo de esto me puede llegar a faltar y a crear un gran problema interno de la empresa, ¿sí? Aquí hay una incógnita que me presenta, que es, ¿para qué implementar un control de inventario? ¿Por qué yo necesito tener primero eso? Aquí me da algunas respuestas a esa pregunta, que dice, para evitar el retraso de la producción. Imagínense, número 1, para evitar el retraso de la producción. Si yo no tengo en tiempo y en forma los materiales que necesito para la producción, mi producción puede retrasarse y por ende retrasarse el pedido, fallar en mi entrega, ¿sí? Entonces, es vital mantener ese control, ¿sí?
pérdida de la imagen de la compañía, lógicamente también por una cuestión de que la empresa, al no responder de forma correcta con los clientes o de manera oportuna con la entrega de pedidos, es que pierdo la imagen de ser una empresa eficiente, responsable, ¿sí? Y luego tenemos otro motivo por qué implementar el control sería costos excesivos de almacenamiento. Imagínense si ustedes no llevan la cuenta de cuánto en realidad es el costo del almacenamiento del producto o almacenamiento de la materia prima, entonces va a ser muy difícil de que en realidad estemos ganando o teniendo una ganancia neta en realidad, ¿sí? Ya que al desestimar este costo hace que en realidad no tengamos en realidad la ganancia neta de nuestra actividad. Permite a las organizaciones responder ante los cambios inesperados en la demanda de sus productos o en los precios de sus insumos. Imagínense en esta época o en esta gran pandemia de este 2020, y si el producto era importado, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que en realidad mi materia prima yo lo traía de Argentina? Hoy Argentina está cerrada y yo no hice una previsión de los materiales para usar durante el 2020, no hice mi presupuesto de materia prima para el 2020, llegó marzo y no tengo lo necesario para poder producir. Entonces, este control de esta área me permite prever esa situación. Y esto es vital para el área de producción, ¿sí? El área de producción depende netamente del depósito de los insumos, de los depósitos de aprovisionamiento de materia prima. Dependiendo de qué área sea, depende muchísimo de que realmente se realice ese control, ¿sí? La previsión ante todo. Seguimos con el manejo de los materiales. ¿De qué manera se tiene que realizar el manejo de estos materiales dentro de lo que es el inventario, dentro de lo que es el depósito de aprovisionamiento? En este caso, consiste en la existencia de una señal al departamento encargado de colocar pedidos indicando que la existencia de determinado material ha llegado a cierto nivel y que debe hacerse un nuevo pedido. El punto debe ser aquel que permita seguir produciendo mientras llega el otro pedido. O sea, esto es una cadena. El área de producción no para. Entonces, yo tengo que tener un tope, ¿sí? Dentro de mi inventario o dentro de mis materiales o materia prima, tengo que tener un tope en el cual tanta cantidad es mi tope. Llega a ese tope, yo ya tengo que realizar el pedido correspondiente para que no me falte esa mercancía o esa materia prima, ¿sí? Así es como se manejan en todas las empresas y más aún en el área de producción, en donde el proceso no cesa, ¿sí? La clase pasada habían desarrollado ustedes el proceso de lo que es el área de insumo, transformación y resultado final, incluyendo los riesgos, ¿sí? Y ahora estamos hablando de todo lo que es el área del control de esos internos, de esas materias primas que se van a transformar en lo que son el producto final, que es el producto terminado, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de producto se esté produciendo, ¿sí? Existen diversas técnicas para señalar el punto de reorden, ¿sí? Desde papeles en los estantes, en los anaqueles, a los sistemas informáticos, se solicitan los pedidos automáticamente cuando llega el nivel mínimo de inventarios. Sucede lo siguiente, gente, es que en realidad hoy por hoy a estas alturas
se maneja mucho con ya sistemas informáticos esta cuestión, en donde tenemos nuestra planilla en la cual tenemos, como ya mencioné, un tope y sabemos que ante cualquier, pero ¿qué pasa? Es que si yo no cargo o yo no alimento la máquina o el software, lógicamente no me van a salir los números. Entonces, realmente se necesita de un recurso humano eficiente que vaya cargando todo, ¿sí? Cuántos pedidos se están entregando, cuánta materia prima se utilizó para ese pedido, ¿sí? Entonces, tiene que haber un sistema de control. Y tenemos, por un lado, hago la aclaración, lo presupuestado para el año y por el otro lado, el real. Y allí van jugando los números en cuanto a qué, que yo no puedo sobrepasar lo presupuestado en compras, por ejemplo, ¿sí? En compras yo tengo vamos a poner 1000 unidades para este año, ¿sí? De tal producto o de una materia prima en específico para la elaboración del producto final. ¿Y qué pasa? Si yo sobrepaso los 1000, sobrepaso el costo que hubiese sido inicialmente para la producción, ¿sí? El costo, digámosle que puede ser variable en este caso porque es para la fabricación, entonces puede ser que sea variable. Entonces, ya que hubo un aumento en las cantidades de pedidos, entonces aumentó la utilización de la compra de esa materia prima. Entonces, eso me tiene que saltar dentro de mi sistema de que yo ya estoy sobrepasando lo presupuestado. Y ahí entra otra vez en juego la toma de decisiones. ¿Qué hacemos? Realmente vamos a solicitar más de lo que se presupuestó. ¿Conviene? ¿No conviene? O sea, esa decisión ya la toma directamente la persona que está encargada, directamente el área del cual está a cargo de la toma de decisiones, ¿sí? Que generalmente no son los operarios mismos, pero que tienen mucho que ver como para que se pueda reordenar y ver si se solicita más. Entonces estamos frente a un presupuesto que tiene que ser flexible o en realidad solamente se va a dejar como se estipuló, ya que no generará, o sea que no se tendrá un margen más alto de ganancias si se realizase ese pedido o no, ¿sí? Entonces, allí entra mucho que ver el manejo. Hay empresas que si es pequeña todavía puede ser que se maneje con papeles de cuánto entró, cuánto salió, cuánto se utilizó para la producción, pero hoy por hoy en la mayoría de los casos se tiene una planilla, por lo menos en Excel, en donde tenemos nuestros presupuestados y nuestro real. Entonces vamos haciendo el control. En realidad eso vendría a ser en síntesis lo que es la materia en sí, el caracú de la cuestión, como se dice, que se controla tanto lo que se compra como lo que se va a vender o lo que se adquiere, ¿sí? Pero más aún si se trata del área de producción, más aún el depósito, ¿sí? Ya luego se cuenta también, lógicamente, cuántos productos terminados tenemos, cuánto materia prima utilicé para realizar ese producto, pero al hacer los cálculos siempre incide más el área de costo y el área de costo gran parte está en el depósito de aprovisionamiento, ¿sí? Entonces, estos puntos de reordene deben ser aprobados y estudiados, como ya mencioné, por los departamentos, ya sea de compra, de producción para el establecimiento, y serán responsabilidad del departamento de producción junto con el almacén para su control y vigilancia, porque generalmente tiene que haber alguien que toma la decisión si se hace o no se hace, pero esto ya, si estoy hablando de una empresa bien estructurada, estoy hablando ya de un programa y un presupuesto aprobado, entonces no puedo salirme yo de mi presupuesto, a no ser que sea en realidad un presupuesto flexible en el cual, gracias a un pedido
muy grande de grandes series, ¿sí? En volumen de unidades, haga que entonces la empresa tenga una utilidad mayor, entonces por eso, por ende, se realiza de igual manera, ¿sí? Depende mucho de qué caso, en qué caso sea. Luego tenemos inventario de seguridad. Sí, sabemos, hablamos en la clase pasada de los riesgos de contratar los seguros y demás. En la clase de inventario, esta clase de inventario hablamos de inventario de seguridad. Esta clase de inventario es la cantidad de inventarios que se deben tener en existencia para absorber las fluctuaciones al azar en demanda o la utilización durante el tiempo que transcurre entre la colocación del pedido y la recepción de bodegas. O sea que yo no me puedo, eso es lo que decimos siempre, que no puedo quedarme yo sin materia prima. No puedo quedarme yo sin mi inventario, sin mis provisiones, ¿sí? Entonces, sí o sí tengo que tener un stock siempre, ¿sí? Para poder dar respuesta a las solicitudes mientras que llega el pedido a mi proveedor. O sea, yo no me puedo quedar sin materia prima. Eso se entiende. Denominado también colchón de seguridad, por eso le llaman, hay un tope allí. La determinación del tamaño más aproximado para el colchón de seguridad incluye un equilibrio entre el costo de quedar probablemente sin existencia y el costo de mantener un colchón de seguridad suficiente como para evitar esta probabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo teniendo, ustedes imagínense, un costo, el costo que incurriría una empresa en quedarse sin existencia o sin materia prima para el área de producción en la cual estamos analizando, implicaría un costo mucho más elevado que mantener un colchón de seguridad suficiente. ¿Qué significa colchón de seguridad? Significa un inventario, una cantidad de materia prima fija, ¿sí? Llego a mi tope y eso no se toca, se vuelve a solicitar la materia prima y se queda ese tope allí, esa cantidad como para prever ante cualquier solicitud de pedido que tenga y que no pueda yo solicitar antes a mi proveedor, ¿sí? Entonces, no me está acercando al proveedor y yo tampoco estoy cumpliendo. Entonces, allí juega en contra si es que me quedo sin existencia en mi depósito. Eso es vital, gente. Mantener este inventario incrementa el inventario promedio que se tiene durante el año y como consecuencia de esto también se aumenta el costo anual del mantenimiento de inventario. O sea, todo tiene un pro y un contra. Sabemos que mantener un inventario implica costos de almacenamiento, costo de mantenimiento, si depende de qué tipo de materia prima sea. Entonces, esto también genera, el tener genera un costo, ¿sí? El mantener también genera un costo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de inventario, también estamos hablando de un costo por la tenencia, por mantener ese inventario de seguridad dentro de mi depósito de almacenamiento. Luego tenemos la clasificación ABC, que seguramente lo habrán desarrollado en algún momento también. El sistema ABC. El sistema ABC es un método de clasificación de inventarios en función al valor contable, o sea, el coste de adquisición, y esto se utiliza mucho también cuando hacemos un plan, un presupuesto, lo utilizamos mucho en base al coste de adquisición. En realidad, todo lo calculamos en base al coste de adquisición, ¿sí? De los materiales almacenados. Tradicionalmente, miles de artículos son almacenados en las empresas, especialmente en la industria manufacturera, pero solo un pequeño porcentaje representa un valor contable suficientemente importante como para ejercer sobre él un estricto control.
¿sí? Entonces, aquí lo que me menciona es que siempre nosotros, futuros contadores, tenemos nuestro precio de compra, ¿verdad? Y dentro de nuestro precio de compra, otra vez tenemos nuestro costo contable. Y el costo contable generalmente no es el total del precio de la compra, ¿sí? Sucede mucho que el costo contable es un costo inferior al coste de compra, ¿sí? Aquí me da, en este caso, la distribución de A, un alto volumen monetario que sería 70 y el 80% del valor, y 5 y el 15, el 5 y el 15% de los artículos. ¿Qué significa esto? Que generalmente cuando yo voy a hacer el cálculo, lo tomo necesariamente y en su mayoría de los casos se calcula con la clasificación A, que es el 70%, gente. Por ejemplo, cuando yo voy a proyectar mis compras, generalmente lo hago con el 70% del valor de las ventas, porque en teoría un 30% debería ser ganancia. Entonces, se toma generalmente entre 70 u 80 a tenerlo como del valor de la compra, pero también se toma del valor de la venta, ¿sí? Eso cuando hablamos ya de coste de venta, ¿sí? Pero en el caso de la cantidad del precio de compra, lo podemos llevar a un 70, un 80% del costo de la compra como coste coste contable, ¿sí? Bueno, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero es una de las clasificaciones también de lo que es el inventario en sí, de cómo lo evaluamos, ¿sí? El B, la clasificación B es un monetario promedio del 15% del valor y el 30% en artículos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también generalmente lo llevamos, cuando hablamos de coste de venta, sucede mucho que lo recargamos de acuerdo entre el 15 o el 30%, ¿sí? Hay casos en que inclusive eso ya es política de la empresa, que lo recargan inclusive 50 hasta 100%, dependiendo de qué empresa sea, pero en realidad estos porcentajes son estimativos, gente, ¿sí? Y también en el C, el bajo volumen monetario, que son entre 5 a 10. Esto sucede mucho con productos de la canasta familiar, que son adquiridos y un 5, un 10 del valor, en realidad son valuados como coste, ¿sí? Entonces, para el área de compra, para el área de venta, se les recarga esos 5 o 10, ¿sí? Bueno. En un principio subyacente de la aplicación del análisis ABC es que cada tipo de artículo requiere distintos niveles de control. Esto, por ejemplo, hay que tener bien controlado, gente. Esta área, por ejemplo, el área de ABC de distribución, puede ayudarnos, ¿saben en qué sentido? En el sentido de que cuando se presupuesta, generalmente presupuestamos ya también a qué precio vamos a vender, a qué precio compramos, cuánto porcentaje le vamos a añadir y a qué precio vamos a vender. Y sucede que cada artículo puede tener distinto porcentaje, ¿sí?, de aumento para el precio final, y sucede que al final, si no realizamos un buen control, podemos estar perdiendo en estos productos, porque podemos estar vendiendo por un valor inferior a su costo. ¿Qué significa eso? Que no estuve corroborando los porcentajes de cada bien y de cada artículo, y de repente al no controlar o al tener un control ineficiente, vendía a un precio menor. Entonces, esto es de vital importancia tener en cuenta a la hora de presupuestar y llevar un control exhaustivo de los precios, tanto de compra como de venta. Y
Cuando hablamos de producción, estamos hablando de compra de materia prima. Tengo que controlar también a cuánto compré, ¿sí? Para realizar los cálculos, porque muchas veces desestimamos ese costo o calculamos mal ese costo, incide a la hora de obtener las respectivas ganancias, lógicamente, ¿verdad? El primer paso en la aplicación del análisis ABC es la clasificación de todos los artículos en una sola de las clases. Esto significa que a cada ítem en el almacén se le asigna un valor contable, o sea, un coste de adquisición, y dicho valor se obtiene al multiplicar el coste unitario por la demanda actual de cada artículo, ¿sí? Entonces, este cálculo para el análisis ABC realmente lo tenemos formulado ya dentro de nuestras planillas, en el cual nosotros tenemos estimativamente ya la demanda actual, que vendría a ser más bien para nosotros presupuestarios, ventas pronosticadas, que van a estar multiplicadas ya por cada artículo que vamos a producir, y allí obtenemos en realidad cuánto es lo que vamos a vender, ¿sí? Y aquí va explicando también que deben ser ordenados de acuerdo a la función de su valor, ¿sí? Deben ser correctamente clasificados. En nuestro caso, por ejemplo, costo fijo, costo variable, ¿sí? Cuáles inciden directamente, otros indirectamente, ¿sí? Y sabemos que también podemos llevar un control exhaustivo con esto, con el análisis del ABC, determinar el nivel de control para cada tipo de ítem almacenado. Imagínense, podemos tener un presupuesto bien elaborado, metro cúbico por metro cúbico de cada material que necesitamos, de manera a que esté bien controlado, ¿sí? Y el control debe hacerse artículo por artículo, clase A, clase B, clase C, ¿sí? O sea, cuanto más específico y detallado tenemos nuestro depósito, mejor será. Aquí, por ejemplo, tenemos el manejo, el porcentaje del valor monetario total y el porcentaje del número total de artículos, de acuerdo a qué tipo de artículo vendría a ser el cálculo, ¿verdad? Lógicamente, porque dependiendo mucho del porcentaje que le añadiremos como costo, ¿sí? Y por último, el sistema de inventarios físico periódico. Ustedes saben que las empresas deben realizar ese inventario de manera periódica dependiendo de qué área. Generalmente lo realizan semanalmente, hay empresas que lo realizan mensualmente, pero ya tiene que ser una empresa que no esté operando como para que realice una vez al año nada más. Generalmente se realiza semanalmente, ¿sí? Y ustedes saben que el conteo se realiza en forma manual y se corrobora con el sistema que tenemos dentro de lo que es nuestro sistema informático, o el sistema informático que se cuenta en ese momento, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ajusta? Se ajusta siempre los valores. Se desecha lo que posiblemente son defectuosos, porque imagínense, tenemos en cuenta una cantidad inmensa de artefactos o materiales que ya están defectuosos en nuestro sistema, y calculamos de forma errada, podemos incidir en un grave error y perjudicar a la empresa, ¿sí? Entonces, esto es de vital importancia también. Y lógicamente realizarlo de manera periódica, que sea permanente. Bueno. Hasta aquí, gente. Ahora, lo que quisiera pedirle a todos es que se pongan al día con las tareas, ¿sí? Hoy no le voy a dejar tarea por ese motivo, porque hay gente que está demasiado atareada. Entonces, voy a estar corrigiendo, y como les digo, el jueves ya van a tener su proceso. Aquí voy a proyectar yo en esta sala para que sepan sus promedios respectivos, ¿sí? Todavía no, si bien todavía no cerramos,
pero estamos a 2 clases del cierre, así que les insto a que vayan realizando lo que aún no realizaron, sus respectivas tareas. Ahora voy a estar llamando lista, por favor, si me dicen presentes las personas que están. Marta Beatriz Benítez. Marta Beatriz. Ausente. Centurión Ramírez Silvia Andrea. Ausente. Colmán Ayala Basilio Iván. Presente. Basilio, presente. Martínez Celso Germán. Núñez Ojeda Irma. Presente, profe. Hortellado Ayala Ramón. Hortellado. Rodríguez Rojas Agustín Emanuel. Presente, profe. Arce Aida es la que justificó su ausencia. González Aldo. Presente, profe. Zárate Ángel. Presente, profe. Vareiro Cristian. Vareiro. Está presente, profe, no tiene nomás audio, dice. Bueno. Ovelar Diana no está en esta clase. Ferreira Juan. Presente, profesora. Y Vargas Luz. Presente, profe. Ok, bueno. Entonces, les libero para que por favor pónganse al día con todas las tareas y nos reencontraremos Profe. el jueves. ¿Sí? A mí no me llamaste. Nilda, Sí, a ver un poco. Si sigue más abajo. Sí. Nilda Espínola y presente. Ronaldo Zamudio. Ronaldo Zamudio. Presente, profe. Bueno. ¿Alguien más no le llamé? A ver un poco. Centurión Ramírez, Silvia Andrea. ¿No está? Martínez Celso Germán. Hortellado Ayala Ramón. Presente, profe. Hortellado, ¿estás presente? Sí, profe. Por favor, ponete al día con las tareas, te lo suplico. Ya vamos a terminar dentro de 10 días la materia. Dale, Por profe. favor. Por favor. Bueno. Y Diana Velar, que no está dentro de esta clase, ya lo confirmé. Bueno. ¿Alguna duda, gente, sobre alguna de las tareas que está pendiente? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Sí, te escucho. El tema de la parcial, ¿eso tengo que alzar otra vez en la misma plataforma, no otra vez ahora? Sí, sí. ¿Vos tenés a mano eso? Sí, tengo a mano. ¿Documento? O sea que como te mandé la pasada tengo, pero voy a más hacer Word de ese porque me dice que PDF como me es más difícil, o sea, parece como más, lleva más, no sé, me es más pesado alzar que Word. Ah, bueno. Sí, hay que ser. Sí, te voy a habilitar, Irma. Te voy a habilitar aquí dentro de la plataforma para que puedas entregar. De manera a que pueda calificar. Voy a ver si es que puedo habilitarte ahora, si no te voy a comunicar
y me va a tener que, a ver un poco. Porque aquí si vuelves a intentar, tú ya cerraste tu intento, pues ese es el tema. Voy a ver un poco si puedo habilitar ahí un área para poder calificarte. Sí, voy a habilitarte ahí una tipo tarea, entonces para que me entreguen la gente que no pudo. Sí, voy a habilitar una tarea ahí donde dice parcial, allí en la abajo voy a poner una aclaración de entrega de, voy a poner allí entrega de sus cálculos para poder tener en cuenta también lo sucedido, ¿sí? Entonces va a ser un área de tarea ahí donde debajo de instrucciones de la parcial va a estar, ¿sí? Entonces entregas allí tu sustento. Voy a poner como nombre archivo sustento, voy a poner de parcial, ¿sí? Y allí entregas. Y también Iván, por favor. ¿Estás en línea todavía, Iván? Sí, profe. Archivo sustento de parcial se va a llamar y allí van a entregar. Voy a excluir a los demás y voy a incluirle a ustedes, ¿sí? Entonces, ahí voy a poner en los 15 puntos que, bueno, en realidad ahí solamente voy en vez de tarea va a ser, ahora que me di cuenta, tarea solamente puntúa 10 puntos, ¿sí? Entonces, voy a hacer un cuestionario y allí entregan entonces, ¿sí? Va a ser más fácil para evaluar. Bien abajo en el área de parcial, entonces archivo sustento de parcial y allí entregan, ¿sí? Por favor. Gente, para la próxima vez, por favor, tengan en cuenta esto porque es muy complicado después solucionar estos tipos de problemas, ¿sí? Bueno. Les habilito entonces a los que tienen que entregar y les habilito entonces a los que tienen que entregar y nos reencontramos el próximo jueves. ¿Sí? Iván y Irma son los que tienen que entregar. Y voy a estar viendo las personas que no se pudo presentar en la parcial, vemos cómo solucionamos esa parte, ¿sí? Los demás los libero para que puedan realizar sus tareas respectivas y que tengan una muy linda noche. Buenas noches para todos. Hasta luego. Hasta luego.